Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina de la Vega Rojas y les voy a hablar sobre el uso de insulinas en los pacientes con diabetes mellitus. En general existen cuatro tipos de insulinas. Las insulinas ultra rápidas, las insulinas rápidas o R o regular, las insulinas intermedias o N o NPH y las insulinas prolongadas. ¿Qué características tienen? Por ejemplo, las insulinas ultrarrápidas tienen un inicio de acción de 0 a 15 minutos, un pico máximo de 30 a 90 minutos y una duración total de 3 a 5 horas. Las insulinas rápidas o R o regulares tienen un inicio de acción de 30 a 60 minutos, un pico de 2 a 4 horas y una duración total de 6 a 8 horas. Las insulinas intermedias tienen un inicio de acción de 1 a 3 horas, el pico es de 6 a 8 horas y su duración total es de 13 a 16 horas. Las insulinas prolongadas, su inicio es de 1.1 horas, no tienen pico de acción, su duración máxima puede ser de 16 a 42 horas dependiendo de la marca de la insulina. Cabe destacar que tienen cuidados muy específicos, es decir, cuando no se está utilizando un frasco de insulina o una pluma de insulina debe mantenerse en refrigeración de 2 a 8 grados. Asimismo, cuando se transporta, debe de transportarse con esta temperatura. Si un frasco está en uso, puede mantenerse a temperatura ambiente siempre y cuando la persona que la usa viva en un clima templado. Si las personas viven en clima cálido, es preferible que la mantengan en refrigeración. En cuanto a las jeringas, existen de varios volúmenes. Por ejemplo, esta jeringa es de un volumen de un mililitro. Cabe destacar que un mililitro no es igual a una unidad. Un mililitro es igual a 100 unidades. Esto es de suma importancia, ya que el desconocimiento de esta situación para los pacientes puede implicar una hipoglicemia intensa o inclusive la muerte. Entonces, podemos tener jeringas por ejemplo, como esta, que es de 50 unidades o de 1 mililitro, o este es de 0.5 mililitros o de 0.3 mililitros. Por otra parte, hay diferentes tipos de agujas. Las agujas se miden en cuanto a su longitud, que va de 4 a 13 milímetros, 4 siendo la ideal para niños, y en cuanto a lo ancho de la aguja, se miden gauges que puede ir de 20 a 32, siendo 20 la más gruesa y 32 gauges la más delgada. Es muy importante también el color de la insulina. Hay insulinas que deben ser transparentes, como la rápida, la ultra rápida, y por ejemplo, esta intermedia que es de color lechoso. Aquí se ve, no debe tener grumos, ningún tipo de grumo, no debe tener burbujas. Ahora, es muy importante explicarle al paciente. Es muy importante al paciente explicarle que las inyecciones deben de ser subcutáneas, es decir, en la grasa que está inmediatamente debajo de la piel, de la capa de la piel. Deben ser rotatorias. Esto en cuanto a la zona de aplicación que sean conforme a las manecillas del reloj. Es decir, el día 1 se va a aplicar en un punto que le vamos a llamar punto de las 12, al día siguiente a la 1, al día siguiente a las 2, al día siguiente a las 3, es decir, con dirección de las manecillas del reloj. ¿Para qué? Para no dañar la zona al estarse inyectando diariamente en la misma zona. ¿Y cuáles son estas zonas? Aquí les voy a explicar en mi herramienta educativa número 5, es una muñequita que hicimos entre mi mamá y yo. En ella marqué la zona de mejor aprovechamiento o las zonas ideales para administrar la insulina, que es, por ejemplo, la zona del abdomen, por arriba y por abajo del ombligo, 2 centímetros por abajo del borde costal, ¿sí? No debe tocar pliegues,
no debe acercarse al ombligo, en el brazo, que es en la parte superior y lateral del brazo, en la pierna, la parte anterior y externa de la pierna, en el glúteo, que es en la parte superior y externo también del glúteo. Es muy importante explicarle al paciente también que debe haber una relación entre el sitio de inyección que les acabo de explicar y los horarios y la velocidad de absorción. ¿A qué viene esto? Por ejemplo, un paciente que se inyecta insulina después del desayuno, que probablemente en la mañana tenga más actividad física, entonces necesitamos que se absorba más rápidamente, por lo cual le recomendaríamos que la insulina se la inyectara en el abdomen. Tal vez la insulina de la noche, que es cuando ya no va a tener gran actividad física, sería recomendable que se le inyectara en piernas o en glúteos. Por otra parte, es importante siempre destacarle el sitio de inyección. Como mencioné, debe ser en el tejido adiposo subcutáneo, lejos de cualquier pliegue, como ya les había mencionado, por aquello que se roce, por la fricción del roce, lejos de vasos sanguíneos, lejos de cicatrices o de lunares, porque esas zonas son de piel más dura, el tejido es más duro y puede lesionar. Debe tener cuidado de no inyectarse en zonas que ejercite frecuentemente, porque al ejercitarse va a aumentar la irrigación sanguínea y con ello va a generar dolor. Es muy importante hablarle sobre las complicaciones. Complicaciones en dos sentidos. En cuanto a la cuantificación adecuada de la insulina, lo cual, si no se hace de manera correcta, puede llevar a una hipoglicemia o inclusive a la muerte. Y en cuanto a las zonas, que si se inyecta en la misma zona, eso puede ocasionar lipodistrofias, por ejemplo, que es alteraciones o daño en el tejido adiposo por estar inyectando la insulina en el mismo lugar. Aquí es muy importante seleccionar el tipo de insulinas, como mencionaba al inicio, de acuerdo a la actividad física, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la complexión, de acuerdo al entendimiento que tenga el paciente del uso de las insulinas, de su consumo de alimentos, de su actividad física. Ya hay presentaciones como esta, ¿sí?, más modernas, donde ya vienen precargadas. La desventaja de estas es que se desperdicia un poco de insulina, principalmente, pero bueno, son bastante útiles. Estas se aplican, ¿sí? Aquí está la insulina, bueno, se aplican con estas jeringas. Es muy importante también explicarle al paciente que siempre debe tener un contenedor donde debe de vaciar, debe de poner ahí el material punzocortante. Aquí tenemos, como les mencionaba, una jeringa de 1 mililitro. Vamos a hacer el ejercicio de la insulina rápida, ¿sí? Suponiendo que queremos cargar con 30 unidades de insulina. Entonces, la llenamos de aire, ¿sí?, le inyectamos el aire y lo volteamos para cargar las 30 unidades, cuidando que no haya burbujas, ¿sí? Quitamos todas las burbujas que se puedan introducir hasta que no haya burbujas, ¿sí? Entonces, eso es. Así ya tenemos nuestra jeringa cargada con 30 unidades de insulina rápida. Ahora, esto fue un ejemplo de cargar una insulina sencilla, es decir, solo un tipo de insulina. Ahora voy a cargar con 2 tipos de insulina. Es muy importante destacarle al paciente que cuando es mezcla, primero debe de usar la lechosa, pero lo único que va a hacer es introducir el aire, suponiendo que aquí tuviéramos que introducir 40 unidades de insulina intermedia. ¿Qué vamos a hacer? Se inyecta 40 unidades de aire, ¿sí?, y se saca. Aquí no queda nada solo se introdujo las 40 unidades de aire en la intermedia, en la lechosa. Primero es la lechosa, después, pero no se saca nada. Después, suponiendo que aquí sean 20 unidades, ¿sí?, se prepara igual, se inyecta,
se inyecta el aire, se voltea, obviamente previa desinfección del frasco y de manos. 20, igual cuidamos que no haya burbujas. Eso es. Es muy importante hacer notar que como ya estamos mezclando insulinas, no debemos de regresar porque mezclaríamos el tipo de insulina, lo cual puede ser muy peligroso. Y aquí en esta que previamente habíamos llenado con las 40, entonces 40 más 20 son 60. Y sacamos, ¿sí? Y listo. Tenemos ya nuestra jeringa con nuestras 60 unidades, ¿sí? Como habíamos dicho, de insulina. Ahora, les voy a mostrar en mí cómo sería la inyección de insulina, ¿sí? En el tejido celular subcutáneo. Como ya mencionamos, tiene que ser por arriba, este es mi ombligo, ¿sí? Se toma, cuidando de no tomar el músculo, 45 grados, ¿sí? Y se inyecta y se saca. Muchas gracias.